Yo tuve la fortuna de conocer al mayor general Soleimani. Él nos visitó entre marzo y abril del año 2019 y conversamos. Estábamos nosotros en plena crisis del ataque eléctrico que hicieron los imperialistas del norte contra el sistema eléctrico de Venezuela. Nos perturbaron el sistema 2 meses y Soleimani vino a Venezuela en ese momento y conversamos de distintas áreas de la cooperación, incluyendo el tema del sistema eléctrico. Y todo lo que conversamos con él se cumplió. Era un hombre también sonriente, optimista de la vida. Le doy gracias a Dios por haberlo conocido. Era un hombre que se enfrentó al terrorismo, a los criminales sangrientos del terrorismo que han atacado a los pueblos del eje de la resistencia. Un hombre valiente. Yo me enteré aquel día porque me avisó la doctora Delcy Rodríguez, la vicepresidenta. Me dijo, hay unas noticias que están llegando del posible asesinato del mayor general, el héroe Soleimani. Me pareció increíble cuando vi ese crimen terrible, ordenado desde la Casa Blanca. Es una cosa increíble. La humanidad tiene que sacar conclusiones sobre estos crímenes horribles. Ese es el mundo que queremos para la humanidad futuro, donde desde la Casa Blanca se da la orden para asesinar a un héroe de la lucha contra el terrorismo en toda esa región de Irak, Irán, Siria, el Líbano. ¿Ese es el mundo que queremos? No. Así que elevamos nuestra protesta una vez más por este asesinato criminal contra este mártir y héroe de los pueblos, el general Soleimani.